Hola queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes, para cada uno de nuestros amigos. Les damos la bienvenida y nos alegra mucho compartirles la palabra de Dios. Esta es la segunda parte del estudio sobre textos difíciles, textos problemáticos, textos que son usados para contradecir las doctrinas de la palabra de Dios, sobre todo la doctrina del estado de los muertos, en la cual la Iglesia Adventista tiene un concepto totalmente ajustado a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos 3 pasajes más para considerar. Consideraremos enseguida Filipenses 1, 21 al 24. Está esta parte titulada Partir y estar con Cristo. Dice el texto en mención lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo está hablando del presente, pero habla también de lo que al sucederle a cada ser humano que ha creído en Jesús es una ganancia. Vivir es Cristo. Este hombre que había tenido un comienzo agresivo contra el cristianismo, ahora es el defensor más aguerrido de esas verdades y sobre todo de Cristo como el Salvador. Lo amaba tanto que él consideraba que el morir sería ganancia. Y dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí hay un conflicto en el corazón de Pablo. Aunque posiblemente él no tiene opciones que elegir, porque si está en la cárcel, pues no tiene ninguna opción. Está prisionero, no puede elegir me voy, o si está condenado a muerte, pues no puede elegir tampoco la vida. Pero él aquí está diciendo que le resulta beneficioso si es para bien de la obra, para bien del servicio a Dios. Es un beneficio que él esté con vida, porque seguirá trabajando en bien de la causa del Maestro. Pero él dice, no sé entonces qué escoger. ¿Qué sería lo mejor? ¿Vivir? Bueno, a veces pensamos nosotros que siempre debemos elegir el vivir. Y como algo natural del ser humano le tenemos temor a la muerte. Pero a veces esto también suena como egoísta. ¿Por qué? Porque si vivimos en Cristo y si nuestra esperanza está en Jesús, pues debemos aceptar que Él también tiene para nosotros un plan y que ese plan es el mejor. No hay otro plan mejor que el que Dios tiene para usted y para mí. Ahora viene el texto realmente más controversial de estos 3. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este es el texto que se usa frecuentemente por los defensores de la inmortalidad del alma para decir que Pablo aquí está diciendo que partir y estar con Cristo es morir e irse inmediatamente para el cielo. Hemos venido recalcando, mis hermanos y amigos, que la palabra de Dios no se contradice. Lo que Pablo está diciendo aquí es, al partir y estar con Cristo, es la seguridad de la salvación. En Cristo está la salvación. Él está pensando aquí en que el morir, como él mismo lo ha dicho, es ganancia. Por eso usted lee en el capítulo 3 de esta misma carta, Pablo habla de las cosas de este mundo como basura, las tengo como basura. Aquí el morir y estar con Cristo es el morir y tener la seguridad de que en Cristo tendrá vida eterna. Aquí debo recordarles algunos textos que son bien interesantes, que dicen, dan un mensaje contundente en cuanto a lo que es la muerte de los justos para el Señor.
Salmo 116:15 dice que para el Señor, para Jehová es agradable la muerte de sus santos. ¿Por qué es agradable? Porque están seguros para el día de la redención. Entre la muerte y la resurrección, para el que ha muerto, el tiempo no ha pasado. Pablo tenía también esa esperanza. Pronto él vería al Señor. ¿Cuándo lo vería? Cuando él viniera en gloria. De lo contrario, entonces, Pablo también se estaría contradiciendo, porque él dice con toda claridad en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, ¿cuándo él recibiría la corona? Si el partir estar con Cristo era una idea de Pablo de que moriría y que se iría inmediatamente para el cielo y estaría con el Señor, entonces aquí estaría contradiciéndose, porque dice el texto de 2 Corintios 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Escuche, me está guardada la corona de justicia. ¿Cuándo él recibiría esa corona? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿En cuál día? Ahí lo dice con toda claridad, en su venida. La Biblia no se contradice, mis hermanos y amigos, por lo tanto, aquí no hay ningún apoyo para los que defienden la falsa idea de la inmortalidad del alma, los que siguen repitiendo la mentira del diablo en el huerto del Edén, no morirás. Lo que impulsó a Pablo fue la pasión de vivir en Cristo. Ahora, 2 Corintios 5:17. Y con Cristo, después de su segunda venida, 1 Tesalonicenses 4:17. Para el apóstol, ni siquiera la muerte podía poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador y Señor. Como dijo en la epístola a los Romanos, ni la muerte, ni la vida pueden separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Con esta certeza en mente, Pablo habló de los creyentes que ya habían muerto como los que durmieron en Jesús. 1 Tesalonicenses 4:14. Y que resucitarán en la segunda venida de Cristo para recibir la vida eterna. Cuando Pablo mencionó su deseo de partir y estar con Cristo, ¿insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente? En absoluto. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia problemática y gozar de la presencia de Cristo, sin tomar en cuenta el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre esos dos sucesos. El versículo no enseña que Pablo esperaba ir al cielo al morir, pues él mismo afirma que no recibirá su recompensa hasta la segunda venida de Cristo, 2 Timoteo 4:8. En resumen, Pablo está diciendo que, después de partir, o sea, morir, lo próximo que Pablo sabrá es que Cristo viene en las nubes de los cielos para resucitar a los muertos, y así estar siempre con el Señor. Los autores bíblicos en ocasiones se refieren conjuntamente a dos sucesos muy separados en el tiempo. Pero, ¿por qué Pablo preferiría morir antes que vivir? Porque entonces finalmente podría descansar de todos sus problemas, sin necesidad de sufrir más dolor del cuerpo. 1 Corintios 9:27. Y lo haría con la plena certeza de que recibiría la corona de justicia en la segunda venida. 2 Timoteo 4:6-8. Aunque desde luego Pablo no quería morir, sabía lo que ocurriría al momento de morir. El siguiente pensamiento es importante porque es la esperanza de todos nosotros. Dice, especialmente en tiempos difíciles, ¿quién no ha pensado en lo lindo que sería cerrar los ojos al morir y acto seguido estar con Cristo? Este pensamiento, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Pablo expresó en Filipenses? ¿Por qué al morir y acto seguido estar con Cristo? Porque ese lapso de tiempo entre la muerte y la resurrección es un tiempo del cual
el que ha muerto no tiene noción. Así que, mis hermanos, no hay paso del tiempo para aquellos que están en el sepulcro. Pero qué lindo es esta esperanza. Es la esperanza más maravillosa que ser humano puede experimentar. Y sobre todo, la esperanza de los que amamos al Señor, los que queremos un día verle, un día estar con Él, escuchar sus historias, escuchar sus enseñanzas, ir por otros mundos creados con Él en esos recorridos de aprendizaje. Esta es la esperanza y esto es lo más hermoso que podamos nosotros disfrutar. Y sobre todo, como dice Apocalipsis, no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Ahora, mis hermanos, vamos a tomar otro texto, y este texto también es muy, usado para seguir defendiendo la idea de la inmortalidad del alma. Y es el que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 20. Está titulado nuestra parte para esta sección, Predicar a los espíritus encarcelados. La idea que se defiende aquí es que Cristo una vez murió, fue a predicar a esos espíritus a los que se conoce como los antidiluvianos. Por supuesto, esto está totalmente sacado de contexto porque seguimos repitiendo la misma idea, contradice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús no iba a contradecir lo que Él mismo había establecido. Entonces, cuando dice el apóstol Pedro aquí, hablando de del espíritu en que se le predicó a los antediluvianos, se está refiriendo a que en el tiempo de Noé les fue predicado a los antediluvianos con el mismo espíritu con el que Jesús predicó en su tiempo cuando se hizo carne. Entonces, fíjense ustedes lo importante aquí de comprender este asunto. Voy a leer un poco del texto para que lo analicemos mejor. El texto referido está en Primera de Pedro 3, versículos 13 al 20, pero voy a hacer mención más de lo que dice el versículo 18 en adelante. Si usted lee el contexto, o sea, versículo 13 al 17, va a encontrar que hay un padecimiento para el Hijo de Dios, pero no debemos padecer porque estemos buscando ese padecimiento o porque estemos entremetiéndonos en las cosas que no deben ser. O sea, muchas veces nos buscamos los problemas. Santifiquemos al Señor y defendamos nuestra fe con mansedumbre. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, Jesús tenía el Espíritu Santo. Y en este mismo Espíritu, dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿De qué forma fue Jesús a predicar a los espíritus encarcelados? Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, el encargado, el instrumento para predicar a esos, entre comillas, espíritus, que se está refiriendo a los seres humanos de esa época, encarcelados. ¿Encarcelados en qué? En sus pecados. No eran libres, como el Señor le dijo a los judíos en Juan, capítulo 8. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos estaban encarcelados en su maldad. Tal era la maldad que ustedes encuentran que el Señor dice que le dolió el corazón al haberlos creado. Porque la tendencia de ellos era de continuo al mal. Entonces, fíjense que esperada esta redención o esta invitación a creer en la palabra de Dios, en ese Espíritu, en el Espíritu Santo,
Noé, que también fue perseguido, que sufrió las burlas de ellos, les predicó el Evangelio, la palabra de Dios. En el mismo espíritu en que Jesús fue vivificado, predicó en su tiempo, predicó Noé también al mismo Jesús, porque Cristo estaba presente en la predicación de Noé. Sí que, mis hermanos, no hay aquí ninguna contradicción. El asunto está en la interpretación que se le da a estos pasajes del apóstol Pedro. Así que, qué bueno poder reflexionar en estos temas, recordarlos, tener ideas, y las ideas se van haciendo claras y nosotros no tenemos que reventarnos el lomo inventándonos a Cristo en un infierno que es un infierno inventado por los hombres, donde se están quemando los que alguna vez estuvieron sobre esta tierra y rechazaron al Señor. Si ya están en el infierno, supuestamente como se enseña, ya no tienen salvación. ¿Para qué Cristo les iba a ir a predicar? ¿Qué les iba a decir? Y ahí con eso se tejen un montón de cosas totalmente sacadas de la imaginación humana. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, 1 de Pedro 3:19, mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antidiluvianos. Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Hebreos 9, 27 y 28. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tienen más posibilidades de salvación? Paralelamente, y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Job 14, 10 al 12, Salmo 146, 4, Eclesiastés 9, 5 y 10, 1 Corintios 15, 16 al 18 y Tesalonicenses 4, 13 al 15. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antidiluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿No había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antidiluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que a los espíritus encarcelados se les describe como desobedientes en otro tiempo. 1 de Pedro 3, 19 y 20. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad. Efesios 6, 12 y 1 de Pedro 5, 8. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 6. Sin ninguna oportunidad de salvación. Debemos observar que, en 1 de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu griego, neuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento, 1 Corintios 16, 18 y Gálatas 6, 18, en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Romanos 6, 1 al 23 y 7, 7 al 25. La predicación de Cristo a los antidiluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente, Hebreos 11, 7, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos, 2 de Pedro 2, 5. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. No son un comentario sobre el estado de los muertos. Terminamos con la parte 3. El versículo o el pasaje bíblico que tenemos aquí es Apocalipsis 6, 9 al 11. Las almas debajo del altar. Esto, mis hermanos, ha sido tomado de forma literal para decir que las almas debajo del altar son espíritus, los espíritus de los que fueron muertos por causa de la fe y que están clamando allá en el altar.
Lo primero que tenemos que analizar es lo que significa esta escena en cuanto a los mártires. Me ha gustado mucho la esperanza que nos da, mis amados, el saber que un día se ejecutará esa venganza. Sobre todo que para todos esos mártires hay una esperanza, la esperanza de la redención. ¿Cuántos han muerto en estos 2000 años por causa del Evangelio? ¿Cuántos en la Edad Media fueron asesinados, fueron torturados, murieron en mazmorras por causa de la Biblia, por causa de la verdad? No sabemos, pero le aseguro que son millones. Hay cosas aquí que, como hemos venido diciendo, no pueden contradecir la Escritura y que también son, de alguna manera, digamos, extrañas. ¿Por qué extrañas? Porque, primero, estos que están clamando bajo el altar están pidiendo venganza y están allá en el cielo, porque quienes defienden esta idea de las almas desencarnadas debajo del altar habla de que ellos están en el cielo. Y si están en el cielo, ¿cómo se quejan? ¿Y cómo claman por venganza? Parece un asunto que se contradice, ¿no? Contradice el espíritu de lo que es el cristiano. Entonces, en el cielo no se va a clamar. En el cielo no hay tristeza. Si están en el cielo, no estarían en esa condición. Es imposible que el Señor tenga almas allá en el cielo y los tenga debajo de un altar clamando por una venganza. Mis hermanos, la enseñanza de este texto es la seguridad de la salvación y la esperanza para todo creyente. La vida no se ha ido con la muerte. Y como lo dijo el apóstol Pablo, él tenía la esperanza en el Señor y que recibiría la corona de vida en aquel día. Esas almas que claman debajo del altar, recuerda, es un asunto simbólico y nos muestra el interés del Señor por sus hijos y por los que sufren o los que han padecido persecución. Pero un día Él tomará venganza de todos aquellos que han causado dolor a sus hijos. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Apocalipsis 6, 9 al 11. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello. Apocalipsis 8, 1 al 6. Pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis 6, 9 al 11 nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Levíticos 4, 18, 30 y 34. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 6, 9, 12, 17 y 14, 12. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo, porque todavía están clamando por venganza. Esto difícilmente suene como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero tu muerte también. Además, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrentada herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 794. George Land, un autor no adventista,
que de nuevo suena como adventista, escribió: en este caso, Apocalipsis 6, 9 al 11, el altar evidentemente es el altar de sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos, ni con la situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vivida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de Dios. Hermanos queridos y amigos, la justicia, clamar por justicia. Saben ustedes que con la escasez de justicia que hay en este mundo, qué bonito es tener la seguridad de que Dios hará justicia y que Él hará una justicia basada en la verdad. Nosotros debemos querer esa justicia, amar esa justicia. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Deseamos para usted las bendiciones del cielo y también gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para usted.